It's crazy because we break down working at the same time, too. Are we recording? Oh, cool. All right. Yeah. Yo, can you? All right. They say that if it works, don't fix it. Go against the law, might get a bit risky. No offense to y'all, but I feel a bit gifted. So I think my odds are about 50-50. Crispy. Okay, corral, we about to put it down. Take your 10 and turn around. Go and pull your pistols out, but what is this about? Señoras y señores, muy buenas noches y sean ustedes cordialmente bienvenidos a una emisión más de Frente a Frente. Como madre de familia y como ciudadana, estoy francamente preocupada por los términos en que se está llevando el debate en torno al consumo abierto y público de la marihuana. Me explico. Por un lado, hay quienes consideran que todo es cuestión de libertad individual y por lo tanto no hay paternalismo que valga, pues cada quien tiene derecho a consumir lo que le venga en gana, siempre y cuando no afecte derechos de terceros o se violen las leyes. Pero por otro lado, están las instituciones de salud que, sin dejar de reconocer el libre albedrío, ponen el acento en las cuestiones médicas y psicológicas del consumo de la marihuana. Digamos que este enfoque no tiene el relumbrón y el atractivo que parece tener el otro. Lo cierto es que las autoridades federales y las locales de la Ciudad de México nos han invitado a hablar claramente sobre este tema, el cual se ha puesto de moda, como usted sabe, una vez que en algunos estados de la Unión Americana se eliminaron las prohibiciones respectivas. Pero aquí, allá y en todas partes, la marihuana es un estupefaciente, una droga que altera la mente y la percepción de los sentidos, que crea una adicción que suele ser la puerta de entrada a muchas otras drogas más adictivas. El enfoque desde el punto de vista de la salud tiene igual o incluso más importancia que el de las libertades. La verdad es que hay que estar informados sobre los efectos inmediatos y a mediano y largo plazo que produce el consumo de la cannabis. Nadie puede entrarle al tema con responsabilidad sin tomar en consideración las bases científicas en las que se apoyan quienes cuidan la salud de las personas. Por eso, invité a un grupo de expertos para que nos digan de la manera más sencilla, más coloquial, qué pasa con el consumo de la marihuana desde el punto de vista médico, psicológico y psiquiátrico. Va usted a ver qué cosas tan importantes debemos conocer. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Hay poblaciones vulnerables ante las drogas. Jóvenes y con escasos recursos son los que más riesgos corren. Un llamado de atención que han hecho los especialistas en salud, aunque para algunos analistas iniciativas como la más reciente presentada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un tema que no resulta tan prioritario para los capitalinos como lo es la aprobación de las reformas energética, política y fiscal. Los que están a favor argumentan que con ellas se atacarán las finanzas del crimen organizado y disminuirá la violencia, y hasta que habría una mejora en el rubro de la salud pública con los ingresos de su venta, que equipararía a nuestro país con ciudades como Washington y Colorado en Estados Unidos. Pero los expertos en salud señalan que la realidad es otra. En esas ciudades, por ejemplo, donde la marihuana está legalizada tanto para uso medicinal como recreativo, cuentan con los niveles de vida más altos de todo ese país. Tienen un presupuesto destinado en el sector salud para atender la rehabilitación. Pero además, en esos lugares, la gente tiene seguros privados y debe cuidar su historial médico si lo desea conservar. La mayoría de estos seguros no cubren a los consumidores de marihuana, por lo que termina siendo un disuasivo para que se controle el número de usuarios a esta sustancia en sitios con alto nivel socioeconómico, por lo que algunos se preguntan también por qué no se ha legalizado en los estados más pobres de los Estados Unidos. Y esta es otra de las razones que los expertos cuestionan ante una posible legalización, el poder adquisitivo de quienes pueden enfrentar una rehabilitación. Diferente parece también la situación de nuestro país con la que vive Uruguay, país donde al menos en la Cámara de Diputados ya se ha aprobado. Un país de 3.400.000 habitantes y con un alto nivel de vida, de los más altos de Latinoamérica. Una nación que tiene una extensión territorial un poco mayor que la mancha urbana de la Ciudad de México y donde conservan el mejor sistema educativo y de salud del continente.
Una situación, aseguran los expertos, muy diferente a lo que sucede en México, donde los índices de pobreza han aumentado, la calidad educativa es baja y no todos acceden a la seguridad social. Los expertos opinan que la legalización no va a reducir los índices de violencia en el país y en cambio sí puede traer problemas de salud. De acuerdo con el Departamento de Farmacobiología del Instituto Politécnico Nacional, esta droga es muy adictiva. Los investigadores también indican que la marihuana causa efectos directamente al sistema nervioso, además de que ocasiona un déficit cognitivo y falta de memoria. María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, destacó que lo que urge es alcanzar una cobertura universal en la prevención y en el tratamiento contra las adicciones, antes de lanzar iniciativas para legalizar la droga. Por su parte, el comisionado del Consejo Nacional contra las Adicciones, Fernando Cano Valle, coincidió con estas declaraciones y reiteró su advertencia de que legalizar la marihuana no es viable, pues consideró que por los daños que provoca, el país carece de capacidad sanitaria para la demanda de atención y recursos económicos para la rehabilitación. Refirió que el ejemplo es claro, no se ha podido controlar el consumo del tabaco ni del alcohol por la falta de condiciones. Sin embargo, esto no se toma en cuenta en el debate a favor de la legalización de la marihuana. Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Armando Agüedo Ortega, comentó que hay medicamentos mucho más efectivos y comprobables que la propia marihuana para tratar enfermedades terminales, por lo que no está de acuerdo con el uso médico. Quienes han trabajado el tema de adicciones señalan que es políticamente correcto pedir la legalización de la marihuana cuando lo hace un exrector, un excanciller o un expresidente, pero eso dista de la realidad que viven cientos de personas en colonias de escasos recursos, donde este problema está más arraigado y donde no saben qué hacer con hijos o hermanos adictos. De ahí que los especialistas en salud pública se pronuncien en contra de su legalización. Un debate que sigue vigente, con voces de académicos, pero sobre todo de trabajadores de la salud. Frente a frente, con Lolita de la Vega. La marihuana, impacto y consecuencias. Y para hablar de frente, le doy la más cordial de las bienvenidas a la directora general de Centros de Integración Juvenil, la licenciada Carmen Fernández Cáceres. Carmen, querida, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, Lolita. Buenas noches al auditorio. Gracias por estar aquí. Saludo con mucho gusto al director general adjunto de Políticas y Programas contra las Adicciones del CONADIC, al doctor Ricardo Nani Alvarado. Doctor, gracias por acompañarnos. Encantado, es un placer. Muchísimas gracias y también saludo con mucho afecto, agradeciendo su presencia, el especialista en adicciones, el psicoanalista Francisco Morales Caballero. Francisco, qué bueno que nos acompañas. Lolita, muy amable, muy gentil y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Vaya tema de veras el que tenemos esta noche, porque han habido cualquier cantidad de opiniones a favor y en contra de la legalización de la marihuana. Ustedes saben que tenemos una página de Facebook en donde el público nos escribe cada vez que vamos a grabar algún programa, les ponemos el tema y ellos nos hacen comentarios o preguntas para hacérselas llegar a todos nuestros invitados. Así que si ustedes me lo permiten, voy a empezar dando lectura a algunas de ellas porque ciertamente es el pulso real de lo que la sociedad está sintiendo, está preocupado, se siente de alguna manera confusa con la información que se ha hecho llegar en algunos programas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una que dice, Gerardo Falconi dice, yo no soy adicto, pero al legalizarlas se le quita el poder financiero al narcotráfico. Ese es uno de los argumentos que se han utilizado justamente a favor de la legalización de la marihuana. Y sin embargo, tenemos, por ejemplo, aquí Carlos Sosa me dice, ¿por qué en Ámsterdam el uso de la marihuana sí es legal? ¿Por qué, doctor? Bueno, obedece a ciertas creencias que se convirtieron en políticas en cierto momento en este país y que a raíz de ello consideraron pues, que había que tener esta conducta permisiva. Lo interesante, ya no quisiera centrarme en por qué lo hicieron, sino más bien por qué lo están ahora dejando de hacer. Eso es. Si escuchamos el último reporte que da el ministro de Salud de Holanda, habla claramente que la tendencia es la eliminación de los coffee shops
que son estos lugares donde libremente pueden ir a comprar y que te dan tu carta para qué quieres comer, qué vas a tomar y qué vas a consumir de drogas. Lo interesante es la tendencia a la reducción y finalmente a la eliminación. Los argumentos que actualmente están dando es que hay un aumento de la criminalidad en este país, ha habido lo que se llama el narcoturismo y así que las estadísticas están claro de que ha habido problemas secundarios haber tenido esa conducta permisiva y que no tan solo se centra este país, sino podríamos hablar de otros, los Países Bajos, por otro lado el caso de Portugal, y que a veces los datos, metafóricamente, ellos empiezan en los años 70, Sí. vienen de regreso, casi bajando el sendero de la montaña y nos vienen diciendo, no, por ahí no van, no, regrésense, y que bueno, llama ahora la atención el por qué ahora en nuestro querido México estamos planteando esto. A mí me llama la atención, francamente, los comentarios que ha hecho tanto el expresidente Vicente Fox como el expresidente Ernesto Zedillo, porque pues yo recuerdo haberlos acompañado en alguna ocasión cuando se estaban inaugurando centros contra las adicciones y de repente pues dicen, no, pues sí que se legalice la marihuana. Ya no entendí nada, ¿eh? Bueno, hay muchos argumentos revueltos, Lolita. Realmente nosotros vemos un escenario de mucha confusión, muy poca evidencia científica. Hay unos que abogan la legalización de la producción, comercialización, uso recreativo, otros que el uso médico, otros hablan de abrir cooperativas o coffee shops, otros hablan de una regulación. Entonces realmente no hay una propuesta clara y tampoco hay un objetivo claro en la política pública. Bueno, Nosotros, ciertamente están buscando el business, ¿no? Porque evidentemente sería un gran negocio. evidentemente, bueno, Es un gran negocio. es un gran negocio. Claro. Ahora, bueno, hay datos en este argumento de que le van a bajar al narcotráfico y que va a reducir la violencia, pero no hay ninguna evidencia científica que hable de que en algún país del mundo ha reducido la violencia. Eso es. Y después hay algunos datos de una organización de la Marina de Estados Unidos que habla que la marihuana es de lo que menos ganan, que realmente ganan más del secuestro y la extorsión. Entonces ese argumento no lo vemos sólido por ningún lado. Desde el punto de vista de la salud, que es lo que nos preocupa a las instituciones de la salud, existe toda la evidencia científica que hace daño a la salud mental, a la salud física, que altera la salud pública, que hay problemas psicosociales importantes, que se generan accidentes de tránsito, laborales, deserción escolar, deserción laboral. Y nosotros sí pensamos primero que, bueno, si el objetivo es cuidar la salud y cuidar la salud de los más jóvenes, no sería el camino. Si el objetivo es reducir la violencia, tampoco. Bueno, hay incluso encuestas que hablan de que una de las formas en que la sociedad piensa que se va a reducir es una política pública que dé mayor oferta educativa y laboral, como es la que están pidiendo los jóvenes. Claro. Entonces, los jóvenes se quejan de la falta de oportunidades educativas y laborales y yo no creo que el Estado tenga que responder con marihuana de ninguna manera. No, yo creo que no. Definitivamente. Aquí me está comentando Noemí Alicia Machado, dice, si es un problema de salud, ¿por qué el gobierno no tiene hospitales para tratamiento físico y psicológico a los adictos y a sus familias? Esto va en incremento en niños y mujeres. Bueno, sí existen una red que trabajamos conjuntamente gobierno y sociedad. Hay una red de 114 centros de integración juvenil que trabajamos coordinadamente con la Comisión Nacional contra las Adicciones, con más de 330 centros de atención a las adicciones. Hay una red de muchas organizaciones que tienen también internamiento. En centros de integración juvenil tenemos 12 unidades de internamiento. Sí hay una red nacional que está trabajando para tratar los problemas relacionados con los usuarios a cualquier tipo de droga, alcohol, tabaco, cualquier droga. Y hay una actividad preventiva muy importante en el país que se lleva a cabo desde hace muchísimos años. De hecho, la última encuesta nacional de adicciones
habla de que más del 60% de la población ha recibido un mensaje preventivo. Ciertamente México, comparativamente con otros países, tiene un consumo bajo de drogas ilegales en general y de marihuana en lo particular, en comparación con Estados Unidos, Canadá o algunos países europeos como Holanda, como Portugal, como España. Entonces, aquellos que dicen que pues el control de la droga no ha tenido éxito, desde el punto de vista de la salud ha tenido éxito porque hay menos consumo. Claro, sin duda. Aquí yo quisiera que nos platicaras, Paco, ¿cómo funciona? Yo lo confieso abiertamente, en mi vida he probado, vamos, ni siquiera un cigarro de marihuana, ya no digamos drogas mucho más fuertes, y no porque me dé golpes de pecho, por miedo. Esa es la verdad, porque decía, bueno, si probar un cigarro de tabaco me provoca una adicción, pues ¿para qué le entro a esto? ¿No? Me voy a enganchar. Entonces, esa es mi verdad, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las reacciones psicológicas que provoca el consumo de la marihuana en un joven de 14, 15 años, 16 años cuando empiecen a consumirla? Bueno, en primera instancia, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, es un depresor del sistema nervioso central, pero aparte de ser un depresor, tiene esta sustancia un elemento alucinógeno, es decir, podrían provocar elementos reactivos a la psicosis, una esquizofrenia, porque hay factores biológicos que pueden ser, pues digamos, vulnerables a este tipo de consumo. La gente no lo sabe hasta que, por desgracia, hasta que lo prueba. Claro. Hay factores genéticos, hay factores ambientales. Entonces el tema es que finalmente la marihuana no solamente va a afectar, por ejemplo, yo quisiera hacer alusión a la palabra adicción, que tú lo has utilizado mucho. La palabra adicción quiere decir en latín esclavo. Claro. Es decir, la posibilidad de que una persona quede esclavizada, que el cerebro quede esclavizado a esta sustancia, es muy alta, pero es también desconocida. Y es finalmente una ruleta rusa porque los chicos cada vez están empezando a consumir a más corta edad. Ya tenemos gente, chiquitos que están a los 10 años, 12 años consumiendo. Qué barbaridad. Y nosotros tenemos que, bueno, muy claro que el cerebro no se desarrolla a la mayoría de edad, que bueno, se dice que son los 18 años, que más bien es una cuestión más institucional, más económica, más política. El cerebro deja de crecer entre los 23 y 25 años. Entonces, si nosotros estamos interfiriendo ese crecimiento sano, ese desarrollo neuronal de una forma abrupta, con una sustancia que no solamente podría llegar a modificar la citoarquitectura del cerebro, sino también la función, estamos interfiriendo en ese desarrollo de ese cerebro que está debutando en la sociedad. Y bueno, pues se pueden desarrollar conductas altamente peligrosas. Hemos nosotros tenido casos que la gente dice, bueno, es que este cuate se quedó en el viaje. Bueno, quedarse en el viaje, traducido un poquito al idioma más clínico, es que posiblemente esta persona tenía por ahí un núcleo psicótico y afloró, que tal vez no hubiera sido el caso si no hubiera consumido la sustancia. Afloró una psicosis, una esquizofrenia, hay depresiones muy, muy importantes. O sea, ¿se pueden quedar en el viaje, como se comenta de manera coloquial, nada más con marihuana? Sí, porque tiene un elemento alucinógeno muy importante y que, pues, por desgracia es desconocido para la mayor parte de la gente. La gente piensa que es un relajante, que es un depresor y no hay ningún problema. Bueno, hay con personas eso que incluso lo utilizan como un afrodisíaco. Claro, claro, desde luego. Pero bueno, de hecho la realidad es que inhibe el apetito sexual, entonces siendo, digamos, más claros en ese terreno. Entonces hay muchos mitos y hay muchos paradigmas en torno a la marihuana, y con esto de que es verde y bueno, finalmente proviene de la naturaleza. Bueno, de la naturaleza también provienen muchas drogas muy letales. Ahí están los opiáceos, están los mismos hongos, que hay hongos que son mortales, en el mejor de los casos eran alucinógenos. Entonces el tema de la salud es un tema muy importante para los que estamos ocupados en este terreno. Por eso es muy importante no dar esta luz verde, porque este debate me da la impresión que ha abierto entre los jóvenes la sensación de que no es tan mala la marihuana, a tal grado que está abriendo un debate social. Entonces no ha de ser tan malo este tema, lo está satanizando la Secretaría de Salud, CONADIC, Centros de Integración Juvenil. Esto no es
un hecho real. Hay muchos grupos que, bueno, están interesados en que pues esto se consuma, pero la realidad es que desde 1998, cuando está el presidente Zedillo, se celebra la cumbre en la ONU, y bueno, habían muchos personajes muy importantes que asistieron para intentar no solamente despenalizar, sino legalizar el uso de las drogas. Entre ellos participó el expresidente Ernesto Zedillo, estaba este personaje George Soros, Günter Grass, muchos personajes intelectuales de la época que fueron aproximadamente cerca de 650 y tantos. La petición era legalizar el uso de las drogas, pero bueno, aquí el tema es que nosotros estamos jugando una ruleta rusa muy peligrosa, con muchas balas en las recámaras. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta persona tiene una predisposición a quedarse, bueno, pues en un estado psicótico. Hay elementos depresivos importantes, suicidas, estados de ansiedad muy importantes. Entonces, más aparte que es un elemento cancerígeno, que es algo que tampoco se dice. Hay 4 factores cancerígenos muy importantes. Entonces se habla mucho de este aspecto recreativo y se ha generado un halo de pues no pasa nada, no es una droga tan mala, tal es así que lo están debatiendo. Exacto. Pero creo que este debate ha caído en algún elemento de lo ridículo, porque las bases fundamentalmente tendrían que ser científicas y médicas para tomar una decisión de salud. Por supuesto. Cuando comentaba el doctor el caso de Ámsterdam, los coffee shops aproximadamente en 86 eran 9. Sí. En 1976 llegaron a ser 1.200 y 1.500. No, bueno, qué barbaridad. Y 1.500 en Holanda. Entonces, y bueno, no pasa nada porque pues esta sensación de no tenerle miedo a la droga y a esta condición de posible adicción, más aparte toda la parafernalia, la constelación de enfermedades que puede conllevar este uso, pues es algo que tendríamos que tomar muy en cuenta, hacerle caso a la ciencia. Es importante hablar de ellos de manera responsable, de manera seria. Vamos a una brevísima pausa, no se vayan. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Continuamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. La marihuana, impacto y consecuencias. Luego de épocas verdaderamente difíciles para Estados Unidos, que incluso lo hicieron tambalearse como primera potencia mundial, llega de manera inesperada la mejora de su economía al crecer a una tasa anualizada del 1.7% entre abril y julio pasado. Si bien y de acuerdo a especialistas a nivel mundial, en la generación actual hay que asumir retos económicos mucho más complejos que en cualquier otra época, representa un suspiro no solo para el presidente Barack Obama, que Estados Unidos empiece a recuperarse luego de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Comercio del vecino país ha dado a conocer el primero de sus 3 cálculos del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, al tiempo que ajustó sus cifras para el periodo que va de enero a marzo y que muestran un crecimiento del 1.1%. En resumen, la tasa anual promedio de crecimiento de la mayor economía del mundo entre 1929 y 2012 es del 3.3%. Noticias buenas no solo para el inquilino de la Casa Blanca. Frente a Frente, con Lolita de la Vega. La marihuana, impacto y consecuencias. Masha Guti dice, excelente tema como siempre. ¿Algún médico que nos hable del sistema endocannabinoide que tenemos todos? ¿Doctor? Sí, con mucho gusto. Bueno, el cerebro por excelencia está formado por tejido graso. El consumo de marihuana tiene especificidad por el tejido graso. Okay. Por lo tanto, de estas áreas cerebrales hay algunas exquisitas en tejido adiposo
entre ellos el hipocampo, que tiene que ver como centro de la memoria. Sí. Y es interesante hablar que en el cerebro tenemos unas sustancias similares a cannabis, que se llaman ligandos endógenos o endocannabinoides, los cuales un mexicano, orgullosamente, el doctor Prospero, es uno de los descubridores de uno de estos ligandos endógenos. Y es necesario hablar que normalmente estas sustancias nos sirven para dormir, para el sistema analgésico de nuestro organismo. Para quitar dolor, pues. Exacto. El problema es cuando se alteran esta producción normal por el consumo externo de una sustancia, se sustituye y empieza a haber algunas alteraciones. Hay, sin caer en tecnicismos, hay algo que se llama sinapsis retrógrada, que normalmente sabemos que los 100,000 millones de neuronas se están conectando una neurona con otra a través de un proceso de sinapsis que va hacia adelante y así paulatinamente. Algo interesante en este sistema endocannabinoides es que es como en reversa. Detiene a nivel presináptico para que una neurona no libere neurotransmisores. A ver, explícale por favor al público, doctor, en bolitas y palitos, porque de repente suena muy interesante todos estos términos médicos, pero difícil de entender para muchas personas del público que no son médicos, pues. Encantado. Bueno, esta comunicación entre las neuronas se detiene y esto explica en gran parte lo que vemos en la clínica que se llama síndrome amotivacional, en el cual un sujeto empieza a tener flojera y cursa con algo que se llama procrastinación, que es postergar todas las cosas urgentes en su vida. Bien. Y que lo que estamos viendo, esto que coloquialmente llamo el síndrome del vello durmiente, el sujeto empieza a consumir como a los 15 años y como a los 40 ya le cayó el 20 y a esa edad empieza a hacer la prepa y empieza a restablecer los daños que tuvo en diversas áreas. Lo interesante del sistema endocannabinoide es que a veces se ha tenido como una falsa justificación para legalizar la marihuana, el uso médico. Eso es. Yo quisiera decir de forma muy general que no hay evidencia científica suficiente para decir que aquellos estudios, pocos que se han hecho con cannabis, son mejores que con aquellos fármacos que son exprofeso realizados, es decir, algunos mencionan que es bueno como analgésico, es decir, para quitar dolores, otro para glaucoma, que es una enfermedad de la vista, otra para enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Hay otras enfermedades como aquellos sujetos que reciben quimioterapia porque cursan con cáncer y entonces uno de los efectos indeseables es tener náuseas permanentes, el vómito, y así podría mencionar alguno. Los pocos estudios que existen no lo hacen comparado contra el estándar de oro, es decir, fármacos que sirven para quitar el vómito. Contra la medicina alópata. Así es, para bajar la presión del ojo, para mejorar los problemas neurológicos o como analgésicos. Por lo tanto, nada más lo emplean de forma aislada, es decir, no son estudios controlados. Y por otro lado, no le dan seguimiento suficiente para saber cuáles son los efectos indeseables a mediano o largo plazo. Aquí hay un punto interesante, doctor, que yo quisiera que fueras tan gentil de médico del Hospital Metodista en Houston. En alguna ocasión me comentó que los jóvenes que consumen marihuana de manera regular a mediano y largo plazo tienen un riesgo importantísimo, que es el sufrir disfunción eréctil. Sí, así es. Y esto, pues ciertamente, pues no nada más es una tragedia para ellos, es una tragedia para la esposa, porque pues cómo soluciona entonces esta bronca que tiene encima, ¿no? Y que incluso hay algo peor, que es infertilidad. Imagínate. Hay degeneración del tejido testicular, es decir, hay falta de producción de espermatozoides, y esto se traduce como que varios pacientes me dicen, pues yo nunca me he cuidado y no sé por qué no quedo embarazada o por qué no embarazo a mi novia. Y bueno, pues tienen que ver con el uso crónico. Y que como psiquiatra
quisiera centrarme en esto interesantísimo que el colega menciona, Sí. el primer episodio psicótico. Aparentemente, diría uno, bueno, pues nomás alucinan. Quisiera mencionar que dentro del espectro de trastornos mentales, lo más grave es salirse de la realidad. Claro. Y a eso se le llama psicosis, que algunos pueden evolucionar hacia la esquizofrenia, y ese es el verdadero problema que tenemos. Yo sé que probablemente haya adultos mayores que nos estén escuchando, de 60, 70 años, que digan que en su adolescencia consumieron cannabis, probablemente, y que no les pasó nada. Bueno, ahí tienes incluso al presidente de Estados Unidos, ¿no? Así es. Yo quisiera que comparáramos cannabis de ese entonces versus el de ahora. Sí. Las concentraciones del componente activo, el THC o tetrahidrocannabinol, andaba en 4 o 6%. Actualmente, con las plantas hidropónicas, que son estas con una temperatura, con una iluminación, todo cuidado, humedad, etcétera, claro, aumenta y andan de 28, 32, o hay plantas que hasta 36%. Entonces, un cigarrito de los actuales equivale casi a 8 de los de antes. anteriores, claro. Y de ahí es que nos explicamos por qué los errores conductuales, los cuadros psicóticos, esta predisposición a la esquizofrenia, el por qué cáncer pulmonar. Igual, si yo fuera quizá alguien que me va a comprar toda la hectárea sembrada, pues yo, en pos de que no me caiga X plaga, pues lo voy a poner de cualquier insecticida. Por supuesto. Y al estarlo consumiendo y quemando, esa es parte de los cánceres, claro, que se van los estamos viendo. pulmones, claro. Así es, esófago, Eso, boca, claro, tráquea, lengua, etcétera, todo. la lengua, Claro. y que bueno, es parte de las consecuencias que se tiene. Vamos a ir a una brevísima pausa, doctor, si me lo permites. Por supuesto. Regresamos en un momentito, no se vaya. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Continuamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. La marihuana, impacto y consecuencias. Frente a Frente @tvazteca.com.mx. La marihuana, impacto y consecuencias. Juan Carlos Ríos Sotelo me dice, para iniciar, pregúntale a cualquier médico si ha atendido sobredosis de marihuana. Si te dice que sí, córrelo. No existe ningún médico que en urgencias médicas trate un caso. ¿Cómo ves esto, Paco? Bueno, definitivamente ya cuando hay una sobredosis es porque la persona ya perdió este contacto, digamos, y hay una tolerancia muy alta y la persona tiene este factor de riesgo muy disminuido, es decir, piensa que ya no va a pasar nada. El hecho es que todo este tipo de creencias, todo este tipo de fenómenos, nos estamos encontrando cada vez con una juventud más desorientada, que piensa que no va a suceder nada, los factores de riesgo son muy altos, la vulnerabilidad también, los factores vulnerables son muy elevados, los factores de protección cada vez están disminuyendo y la idea de esto es pues no jugárnosla, porque los chicos si de algo carecen es de información y bueno, como comentábamos, si es una sustancia, la adicción que genera una esclavitud al cerebro, pues no podemos arriesgarnos a que una persona pueda correr ese riesgo, es como decir, bueno, pues vamos a darnos un tiro a ver si coincide que no se detone. Entonces, todo este tipo de conductas de riesgo, por desgracia los chicos también están más susceptibles de tenerlas mientras más consumen marihuana. Juegan a la ruleta rusa, sí, pues. Sí, porque hay factores, digamos, hay comportamientos antisociales. Antisociales no solamente el que se aísla, sino antisocial, el que transgrede normas, reglas, el que no tiene esta falla de juicio, el área prefrontal tiene que ver mucho con el juicio, con la crítica. Estos chicos van perdiendo estos factores, digamos, que serían protectivos, el hecho de tener miedo,
como tú dices, para un cigarrillo simplemente de tabaco, ya no digamos de marihuana, es un factor que nosotros nos está protegiendo el miedo. Claro. Estos chicos ya están perdiendo el miedo. ¿Por qué? Porque estas áreas que tienen que ver con el juicio se están debilitando cada vez más. Y son estructuras no solamente psicológicas, sino también son estructuras neurológicas, neuroquímicas. Es decir, no es una cosa mágica. Entonces, bueno, cuando se habla de una sobredosis, es que, bueno, pues ya hay chicos que, bueno, finalmente ya han caído en procesos, digamos, ya de daño neurológico importante, daños orgánicos, que incluso, pues ya los consumos ya no los registra el cerebro, ya hay un daño orgánico, ya puede haber una comorbilidad psiquiátrica, es decir, se acompaña de algún padecimiento psiquiátrico o francamente un padecimiento ya orgánico. Entonces es muy riesgoso todo este tipo de prácticas. Quisiera, si me permiten agregar, y sobre todo para que quienes nos escuchen tengan claro, no es necesario caer en sobredosis para tener errores conductuales. Eso es. Claro. Porque uno de los argumentos que están dando para legalizar cannabis es que unos cuantos de los que consumen se van a hacer adictos o dependientes. No es necesario que un sujeto curse con una adicción para que entonces ya sea un verdadero problema. Claro. Ejemplo, lo que nos está pasando con el principal problema de adicciones que tenemos hoy en México, que se llama alcoholismo. Claro. El uso nocivo de alcohol, que son sujetos que de vez en cuando beben, pero cuando lo hacen en cantidades enormes, esos son los que atropellan o los que cursan con violencia a nivel familiar. Exacto, los que golpean a la mujer o vayan a saber. Y eso mismo se aplica para el uso de cannabis. No necesitamos que un sujeto tenga sobredosis o que sea adicto o dependiente para que tenga errores conductuales. De forma muy general, el consumo de cannabis lo que provoca es una disminución de la cantidad de sangre que llega al cerebro, en particular esta parte más nueva evolutivamente hablando, que se llama lóbulo frontal. Eso es. En esta parte, dentro de las principales funciones, es uno, darnos cuenta que la estamos regando, es decir, la capacidad justo de automonitoreo. Claro. Segundo, freno de mano, es decir, control de los impulsos. Y tercero, poder silenciar aquellos factores externos que me pueden detonar el deseo de consumir. Entonces, y también en el lóbulo frontal se encuentra, tengo entendido, la conducta sexual, doctor. Sin duda, así es como nuestro gran control maestro. Así es. Entonces el problema, en estos casos en particular, me imagino lo que están queriendo preguntar muy puntual, es que si bien los criterios diagnósticos hablan de que no hay un síndrome de abstinencia como tal para cannabis, según algunos manuales categóricos, creo que los que nos dedicamos a la clínica, yo en lo personal, no es cierto esto. Claro que provoca abstinencia, la disforia, el síndrome amotivacional o anhedónico, forma parte de, y lo interesante es que con esta pregunta no se requiere la sobredosis para tener daños a la salud. Bueno, incluso hay otra cosa muy importante, doctor. Sí, a ver, quienes hemos fumado a lo largo de muchos años, en el momento en que estás tratando de dejar el consumo del tabaco, ¿tienes síndrome de abstinencia? Claro. Por supuesto que sí, te cuesta una barbaridad poder decir, ya voy a dejar de fumar. Imagínate con cosas más fuertes. Vamos a una pausa. Ya volvemos, no se vaya. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Continuamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. La marihuana. Impacto y consecuencias. www.facebook.com/Lolita de la Vega. La marihuana. Impacto y consecuencias. Ricardo Martínez dice, ¿por qué si se permite la venta legal de morfina, por qué no se permite la de la marihuana?
Mira, la morfina tiene un poder analgésico que se usa para cáncer terminal y está muy regulado qué cantidad puede entrar al país. La marihuana, como ya lo dijo el doctor Nani, no hay ningún indicador, ningún reconocimiento de la OMS que pueda servir para algún uso médico que tenga algún valor mayor a los medicamentos actuales en el mercado. Pero yo quisiera abundar un poco en que toda esta discusión lo que está generando es una baja percepción de riesgo entre los jóvenes. Exacto. Y que al bajar la percepción de riesgo aumenta el consumo. Ya varias madres nos han hablado de que están fumando enfrente de sus hijos pequeños y bueno, hay totalmente también evidencia científica en que precisamente son los menores de edad, los menores de 18 años los que se inician en el consumo, más de la mitad de los usuarios. Y ya no digamos los bebés que están teniendo ahí un padre o una madre que está fumando marihuana. Hay mucha evidencia científica también de cómo afecta al bebé y al niño en el desarrollo cognitivo en general. Sí. Hay que dejar muy claro que sí afecta el uso crónico al aprendizaje, a la memoria, a la toma de decisiones. Hay evidencia científica en ese sentido y afecta más cuando la empiezan a consumir a menor edad, porque no se ha terminado de desarrollar el sistema nervioso central. Hay varias publicaciones. Yo te traje aquí un libro de evidencias contra la legalización de la marihuana. Muy bien. Donde recopilamos muchos artículos científicos de cómo afecta la marihuana. Y también hay un artículo que publicamos varios investigadores de los institutos de salud, está publicado en la revista de Salud Mental, donde se detalla claramente cuál es el daño al sistema nervioso central, a qué centros cerebrales, cómo afecta la corteza prefrontal en la toma de decisiones, en el control de emociones, cómo afecta en el hipocampo también a la memoria y cómo se establece este mecanismo de receptores dopaminérgicos, que la dopamina es la sustancia que provoca placer y a la medida que provoca placer en unos centros cerebrales disminuye la actividad en otros. Claro. Y eso es precisamente lo que afecta a los jóvenes. Los jóvenes tienen que tener la información clara, como tú la estás dando, supuesto, de que sí les afecta. Los niños no la pueden tener disponible en casa. Tú lo has dicho, si fuman encima de los niños, ¿cómo se va a controlar el fumar marihuana? No, qué barbaridad. Aquí, por ejemplo, dice Teresa Alfaro, dice Lolita, ¿por qué se señala tanto a las personas que fuman marihuana y por qué a los que fuman tabaco no? ¿No hacen el mismo daño, dice ella? Mira, tabaco mata simplemente 170 personas diariamente en nuestro país, son 70,000 personas al año. Si le sumáramos todas las muertes por accidentes de tránsito del alcohol, enfermedades hepáticas, que son como 40,000 al año, muertes por homicidios relacionados también al alcoholismo y a drogas ilegales en general. Bueno, las muertes relacionadas a consumo de drogas, legales e ilegales, son muchísimas, pero muchísimas. Y las enfermedades asociadas también. El sector salud gasta mucho en curar enfermedades asociadas, a atender a toda esta gente que viene enferma por consumir tabaco o alcohol. Y seguramente viene mucha también enferma por consumir marihuana, pero no hay un registro puntual de cuánta gente se está atendiendo. Aparece enfermedades respiratorias, hay aumento de demanda por enfermedades mentales, hay documentado en otros países, en el caso de Holanda, por ejemplo, el aumento en los servicios de salud, el 60 o 70% es por casos de psicosis. Entonces sí se ve que los servicios de salud también pues gastan mucho en toda la atención de enfermedades asociadas y nuestros sistemas de salud pues no soportarían realmente si aumentara el consumo de marihuana como lo es el tabaco y el alcohol. Hay 17 millones que fuman en nuestro país, alrededor de 26 millones que beben de manera problemática. Hay menos de 500,000 dependientes a la marihuana. Si aumentáramos este número a que fueran millones, pues nos encontraríamos los servicios de salud con una insuficiencia para atender a tanta gente. Por supuesto, por supuesto. Yo quiero pedirles a ustedes que pronto podamos hacer la segunda parte de este programa, porque resulta que hay una cantidad impresionante de preguntas por parte de nuestro público y no nos damos abasto para poder responder a todas y cada una de ellas. Creo que este es un tema verdaderamente toral en lo que está relacionado con salud de nuestro país, y quienes somos padres y madres de familia hay que pensarlo dos veces, hay que informar a nuestros hijos cuáles son los riesgos para que no caigan en las garras de las drogas. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara.
Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.